Tomamos nuestros asientos. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Vamos a tener nuestros cuadernitos allí cerca para tomar nota. Y a comparación de otros capítulos, este capítulo es más cortito, pero es bien nutrido. Arranca con una dirección que nos va a servir mucho a nosotros para aprender respecto al liderazgo espiritual. También nos da las perspectivas, ¿no?, de lo que es el reino y cómo la óptica del reino de los cielos es tan diferente a nuestra óptica, cómo difiere tanto, ¿no?, lo que el hombre natural ve como sublime y lo que Dios tiene como sublime. Nos habla también del juicio, pero también nos habla del descanso que necesitamos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Por eso digo que es bien nutrido y no va a haber algo en donde no nos pegue la palabra de Dios. En alguna parte nos va a pegar, así que damos gracias a Dios por eso. Muy bien, vamos a ir entonces al capítulo 11 y vemos que en el Evangelio según San Mateo hay un desarrollo muy importante respecto a la relación de Jesús con sus discípulos. No solamente Él los entrena, Él les habla en el Sermón del Monte, también en cada distintas situaciones que van sucediendo, el Señor lo está utilizando para preparar a aquellos que tendrían que llevar adelante la comisión. Y acá hay una parte que es muy interesante, ¿no?, que está en el capítulo 11, en el versículo 1, y dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. No es particularmente en las ciudades de sus discípulos, sino que es Galilea en conjunto. Lo interesante de esto es lo siguiente, es cómo Jesús se mueve con sus discípulos, y esto es algo que para nosotros no es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos llamados no solo a predicar el Evangelio, sino también a ser discípulos. ¿Y quién mejor que el Señor de señores haciendo discípulos para poderlo tomar nosotros como ejemplo en nuestra vida? Nosotros tenemos que comprender que la realidad de Jesús es que acá queda poco tiempo, los discípulos todavía están medio, les falta una vueltita de horno, pronto no los va a ver más al Señor, los discípulos, y ellos van a tener que avanzar desde algo nuevo. Para nosotros por ahí es fácil entenderlo, pero para los discípulos en esa época era algo difícil. ¿Por qué razón? Porque mientras ellos caminaban con Jesús no había problema, pero ellos luego van a tener que caminar sin ver la presencia física de Jesús, porque Jesús ya no va a estar con ellos, sino va a estar en ellos. Y ellos van a tener que aprender a interpretar lo que nosotros hoy conocemos. Hoy el Espíritu Santo de Dios está en la vida de cada uno de ustedes. No tienen que ver o mirar algo, tienen que simplemente oír la voz del Espíritu Santo adentro de cada uno de ustedes para poder estar siéndole fiel, no solamente en cuanto a la santidad, no solamente en el crecimiento del carácter de Cristo, sino también en la labor. Si nosotros simplemente prestamos atención a lo que el Espíritu Santo nos habla, entonces vamos a establecer una relación más profunda todavía que la de los discípulos. Porque los discípulos en momentos caminaban con Jesús y en momentos se tenían que separar de Jesús. Este es uno de los casos. Vos no te tenés que separar en ningún momento del Espíritu que mora dentro tuyo. Entonces, dice que Jesús terminó de dar instrucciones. Primero le dice a los discípulos lo que tiene que hacer. Luego se fue. ¿Cuál sería la función de que Jesús se va? No es un asunto de efectividad, es un asunto de entrenamiento. Es un asunto de que ellos aprendan a hacer la obra sin tenerlo a Él enfrente, sin verlo. Vamos a ver nosotros en otras ocasiones en donde no estaba Jesús presente y ellos tenían problema para expulsar un demonio. Estaban en la barca, Jesús no estaba presente y ellos ya tenían miedo de lo que iba a pasar.
Ellos funcionaban bien. Pedro es capaz de decir, hasta la muerte yo nunca te voy a negar, mientras que Jesús está ahí presente. Pero cuando Jesús no está presente, una mujer le hace dudar de su posición y lo niega 3 veces. Entonces funcionaban mientras lo veían. Pero ahora ellos tienen que aprender a funcionar sin verlo. Más adelante ya la separación no va a ser temporal, sino va a ser completa. Entonces acá los está preparando, ¿no? Y mientras los manda a los discípulos, a un lado dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, que son en las ciudades de Galilea. Cada vez que te toque la oportunidad de formar un discípulo, no es solamente enseñarle y contarle lo que vos sabés, sino enseñar a ponerlo en práctica. Es bueno que vos te juntes con él, pero es bueno también que en el momento en el que te separes de él le digas cómo poner en práctica lo que aprendió a partir de lo que vos le enseñaste. Capítulo 11, versículo 2, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos. Este es un entrenamiento parecido. Muchos consideran, ¿no?, que esta etapa es una duda que tiene Juan. Muchos consideran que no es una duda deliberadamente, pero sí algunos consideran que Juan envía a los discípulos a Jesús para que los discípulos de Juan tengan una experiencia directa con Jesús. Juan sabe quién es Jesús, pero los discípulos estaban con algunas luchas porque Jesús estaba preso. Entonces, para fortalecer probablemente la moral, el espíritu de ellos, los manda a hablar con Jesús, para que ellos tengan un contacto con Jesús y puedan fortalecerse. 11.3. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Acá es un poquito y se cuestiona cuál es el motivo de Juan. Generalmente se estima que el motivo de Juan es que tiene duda. ¿Por qué razón? A ver, yo soy la voz que clama en el desierto y eso está escrito en las profecías. Vos sos el Mesías, el que va a salvar a Israel, pero la realidad es que yo ahora estoy preso. ¿Cómo hago para conciliar todo eso? Esto no es muy distinto a lo que acontece en nuestras vidas, cuando Dios nos da una promesa y todo es al revés. A nuestra iglesia, el Señor dio la promesa de que el lugar va a quedar chico. Y vos mirás y vos decís, te creo, ¿no? Hay que creerle lo que Él dice. Muchas veces para nosotros nos es fácil creer en virtud a lo que vemos o después de ver. Creer antes de ver es la parte más importante y es la fidelidad que uno demuestra al Señor. Entonces aquí Juan el Bautista está diciendo, todo esto nos está pasando, ¿y cómo es el asunto? Normalmente, en esa época, los rabinos tenían una enseñanza y en esa enseñanza acentuaban de que iba a venir un profeta aparte de Juan, que sería el Mesías sufriente, pero iba a venir ese profeta y después iba a venir el Mesías a reinar en Israel. Esa era la enseñanza que tenían. Vamos a verlo en la palabra, lo tenemos en Deuteronomios 18:15. ¿Se puede poner? Deuteronomios 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, con esta palabra, volvemos de nuevo al versículo anterior, con esta palabra, Juan el Bautista tenía conflicto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? Vos sos el profeta de Deuteronomio y esperamos a otro, ¿o cómo es el asunto? Y Jesús, vamos a ver que le responde a Juan 11:4, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Ahí está la función de los discípulos, ¿no?, que le envía Juan, participar.
¿no?, de Jesús. 11.5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Jesús le está respondiendo de esta manera con la palabra de Dios, no le da alguna explicación auxiliar y dándole a entender con esto que el Mesías sufriente o el profeta sufriente y el Rey glorioso es el mismo. Para eso ya está, le bastó eso solamente a Juan. Juan no entendía la situación, tenía algunos conflictos, alguna duda, envió simplemente a que el Señor le diera una respuesta y Jesús no le responde de manera particular, le responde con la palabra de Dios, con el profeta Isaías. Muchas veces nosotros queremos de parte de Dios respuestas personalizadas, ¿no? A veces Dios en su infinita misericordia lo hace, pero hay algo que es mejor que una respuesta personalizada y es la palabra de Dios revelada para mi necesidad. Y eso es lo que hace el Señor, para que yo después pueda no solamente decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando yo vivo esa revelación en mi vida, me doy cuenta que esa palabra revelada es sustento para el momento de angustia, es sustento para el momento de necesidad económica, y me voy a dar cuenta que antes que un problema resuelto, lo primero que yo necesito, que es la palabra de Él revelada. Eso era lo que necesitaba Juan. Necesitaba escuchar la confirmación de la palabra de Dios. 11.6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Acá empieza la perspectiva de reino un poquito. Acá el Señor está diciendo, más que dichoso, aquellos que aunque como Juan, ¿no es cierto?, que son personas que tienen un propósito grande, bien definido, la realidad temporal que les toca vivir es media contradictoria. Bienaventurados quienes, pese a esta contradicción, no tropiezan. Bienaventurados aquellos que, aunque reciban una palabra de parte mía, una dirección de parte mía, y todo lo que se da en esta tierra pareciera ser contrario, no por eso dejan de perseguir el propósito para el cual yo los destiné. Esa es la palabra. Entonces, la prueba entre lo que Dios promete y la realidad que estoy viviendo es la distancia, es el trato de Dios, y en ese lugar el Señor me dice, bienaventurado quien no encuentre tropiezo en esto. ¿Bien? ¿Se entiende bien? 11.7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Vemos la perspectiva de reino, sigue exactamente igual. El hombre más grande que se levanta sobre los profetas, ¿no?, porque Juan no es solamente un profeta, es un tipo de Elías por el Espíritu, es el heraldo del Mesías, la voz del que clama en el desierto. Por supuesto es mucho más que un profeta, es alguien específico del cual la palabra de Dios profetizó, alguien soñado en la eternidad para ese momento y para ese tiempo. Entonces el Señor le está diciendo, ¿qué vinieron a ver ustedes? ¿Vinieron a ver algo que es proporcional a sus expectativas? ¿Un rey, una persona destacable? ¿Alguien que vive en lugares de lujo? ¿Eso es lo que vinieron a ver? ¿O vinieron a ver realmente la esencia de quién es Juan? Jesús exalta a Juan, pero la realidad es que Juan está preso. Ahí se nos hace siempre conflicto. ¿Cómo puede ser? Eso destruye el argumento, ¿no es cierto?, de las cosas me van bien, es de Dios, las cosas me van mal, no es de Dios. Esto es como yo lo espero, es de Dios, esto no es como yo lo espero, no es de Dios. Ahí queda destruido ese argumento. Dios tiene propósitos mayores que todo esto, entonces la cosa se tiene que dar de esta manera. Y esto también sucede en nuestras vidas. 11.8. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Lo mismo. 11.9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Acá el Señor está levantando ¿a quién? Al que está en la cárcel. ¿Está levantando a quién? Al que los demás dicen que tiene demonio. ¿Está levantando a quién? Aquel que tiene pinta de indigente, ¿no es cierto?, y parece que está loco y ahora está preso. El Señor le está diciendo, esto es lo más grande que se levantó hasta que yo vine.
porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Volvemos de nuevo, esto no es cosa pequeña, ¿no es cierto? Juan, pongámonos ahora en el lugar de Juan, Juan tiene que creer que él es el hombre ese que está escrito en los rollos, porque en ese momento no había Biblia de esta manera. Juan es quien figura ahí. Entonces, si yo soy el que está escrito, yo soy el que va delante del Cordero, ¿qué hago preso? Y viste lo que es la incredulidad. Cuando vos le das un lugar a la incredulidad, empieza todo. Y si yo estoy preso, ¿Él es realmente el Mesías? Y si sigo abriendo paso a la incredulidad, entonces es toda una mentira, entonces yo no soy, entonces mi mamá me mintió, entonces no se termina más. Por eso, la palabra de Dios dice, no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El enemigo lanza dardos de fuego y la presa del enemigo es nuestra fe. Si nuestra fe falla, falla todo aquello en donde nosotros estamos sostenidos. Entonces, nuestra fe debe ser cuidada continuamente. ¿Cómo la cuido? A través de la palabra de Dios y estando despierto frente a todos los ataques del enemigo. Hay muchas cosas que a lo largo de todo el día bombardean nuestra vida. Si nosotros no estamos despiertos, esas cosas nos barren. No hay manera, no hay un descuidado en la fe que diga yo puedo pasar un día entero, 2 días y después vuelvo a retomar y la cosa sigue igual. Eso es una mentira. Es tan fuerte la corriente, como sería la corriente de cualquier río, en la que yo sí digo, bueno, un poquito no nado. Cuando tenga ganas nado, cuando empiezo a nadar ya estoy en la punta del otro lado, ¿no es cierto? Bueno, acá es lo mismo. Entonces yo tengo que estar despierto continuamente en la fe. 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente, ¿no es cierto?, cuando Jesús muere, aquel preso que está al lado, colgando al lado, que entra al paraíso, ya es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan es lo mayor que hay en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, cualquier hijo de Dios que se arrepiente de sus pecados y acepta la obra del Cordero, es mayor que cualquiera del antiguo pacto. No tiene que ver con mérito esto, tiene que ver con gracia. ¿Se comprende? ¿Sí? No lo pases, ¿eh? Pero el más pequeño del reino, sí, ahora sí, pásalo, perdóname. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando dice violencia es intensidad. Y cuando dice los violentos lo arrebatan es una actitud intensa respecto a qué, a lo que habíamos hablado al principio. Bienaventurados aquellos que no encuentren tropiezo en mí. El reino de los cielos se presenta completamente diferente a la perspectiva y expectativas que este mundo tiene. Y ser radical y fiel a la dirección del Espíritu Santo me va a traer muchas veces como consecuencia crítica de otras personas, me va a traer que otras personas no entienden lo que yo estoy viviendo. La palabra me dice bienaventurados, ¿no?, los que no encuentren tropiezo en mí. Los violentos son los que lo arrebatan. Si yo me sostengo en esta posición y soy fiel a Él en medio de el mundo, el tiempo, el espíritu de donde se está viviendo, estoy de la forma correcta, estoy como corresponde. Si me dejo arrastrar, lamentablemente, 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Hasta Juan, Juan es lo más elevado de todos. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Sigue habiendo problemas con la parte de la confianza. O sea, la gente dice, Juan es el del que está escrito. Tampoco lo creían de Jesús. Jesús es del que está escrito. ¿Cuál era el mayor problema que tenían? Que ellos tenían otras expectativas.
Y ese es el problema que sucede hoy también. Tenemos otras expectativas de Cristo, esperando que Cristo solucione otras cosas de nuestra vida, cuando Él viene a resolver en nuestra vida la parte más importante, que es nuestro corazón. Entonces, Jesús les está diciendo, el que quiere recibir esto, el que quiere aceptar esto, esta es la verdad. Juan es la voz del desierto, es aquel que iba a venir. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Es una ironía, esto quiere decir que todos escuchen, quiere decir presten atención. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Esto es alegría. 17, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentaste. Este es el otro extremo. Endechar era cuando había alguien que fallecía, entonces era ese llanto, esa lamentación. Entonces, esta generación es similar ¿a qué? A los que no cantan, no festejan, a los que lloran, ¿no es cierto? Y sin ningún asunto, sin ningún apoyo en cada cosa. O sea que cuando la situación es para llorar, no lloran. Y cuando la situación es para festejar, no festejan. O sea, son indiferentes a el hecho de que el Hijo de Dios está enfrente de ellos y que su heraldo, Juan el Bautista, es el que abrió el camino y lo preparó. Esta generación es indiferente a esto. No es diferente a la generación nuestra. Somos muchas veces, no vamos a decirlo como iglesia, la generación es indiferente a la realidad de lo que se está viviendo. Si nosotros prestamos atención a la mañana, yo le voy a hacer una pregunta, ¿usted va a ser sincero o no? ¿Cuántos a la mañana lo primero que hacen es agarran el celular? Ni bien se levantan. Y lo primero que hacen es revisan los mensajes, ¿o no? Si nosotros agarramos el celular a la mañana temprano y revisáramos las noticias mundiales, estaríamos al tanto de lo que realmente está pasando en el mundo. Y esto nos mantendría despiertos. Esto nos dejaría ver la realidad de lo que se está viviendo en todos los aspectos. Esta generación, lamentablemente, es indiferente. No llora ni festeja. La generación nuestra no es diferente a esta generación. Algo que yo se lo digo como pastor y me lo digo a mí también. Tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo que estamos viviendo. Pero esto no te lo digo como un cliché de iglesia. Te lo digo como una realidad. Lo contrario a Cristo no es solamente del hombre natural. Es algo espiritual. Es algo mucho más fuerte que una persona que está en contra de Cristo. Es algo a nivel espiritual, es algo que desafía, es algo que adormece, es algo que nos drena, es algo que saca el ánimo de las personas, es algo espiritual, es el principio, el misterio de iniquidad, es el espíritu de anticristo, es el espíritu de apostasía. Todo esto está como una corriente en contra que si no estamos despiertos, yo no me voy a cansar de decirlo esto, nos barre. Entonces, la generación que hoy somos parte, cada uno de nosotros tiene que ser una generación despierta, preparados para lamentar en el momento de lamentar y preparados para festejar como es cuando festejamos a Cristo en una reunión. 18. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían tienen demonios. Acá es un poquito la aclaración de este concepto doble, ¿no? Entonces, Juan, ¿qué pasa? Comía nada, ¿no? Comía grillo, comía... Entonces, este está endemoniado. ¿Quién está endemoniado? Aquel que es mayor que profeta. Aquel que es el hombre más grande que se levantó entre todos los hombres. Y el 11:19 dice... Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Entonces, bueno, dejémoslo a Juan. Juan no come y bebe, está endemoniado. Pero el Hijo del Hombre come y bebe. Ahora, ¿qué pasa con el Hijo del Hombre? Dice, aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de los publicanos, de los pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, Juan está endemoniado y Jesús es un sacado.
¿no es cierto? Entonces, es lo mismo. ¿Mm? Tocan flauta, endechan, es exactamente lo mismo. Ahora bien, cuando dice los hijos, está hablando de una generación que va por delante. ¿Qué quiere decir? Que la generación que va por delante va a confirmar los hechos de Juan y de Jesús. La generación que va a ser la primera generación de hijos de Dios van a confirmar como sabiduría los hechos de Jesús y de Juan. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Sobre estas ciudades hubo un juicio que no tuvo lugar, ¿no es cierto?, a nada. Ahora, él está diciendo a esta ciudad, con todos los milagros que se está haciendo, con toda la expresión del Hijo de Dios acá, ustedes no se arrepienten. Si sobre Tiro y Sidón se hubiera hecho la mitad de lo que se hace acá, se hubieran arrepentido todos. Pero ustedes están endurecidos. Eso es lo que el Señor les está diciendo. 22. Por lo tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Queriendo decir todo esto, que el día del juicio, esto es importante porque debemos entender que va a haber un día del juicio, y en ese día de juicio todos vamos a ser juzgados. Quienes tenemos la justicia de Jesucristo, ¿no es cierto?, vamos a ser aceptados, van a ser tal vez escudriñadas un poquito nuestros motivos, nuestras cosas, pero también van a haber personas que no tienen la justicia de Jesucristo, van a querer justificarse a sí mismas con sus buenos méritos, que no, lógicamente, no van a alcanzar. Entonces, en ese día va a ser tremendo. Pero en ese día, estaba diciendo, vas a ser abatida, por si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Está llevando al punto de que si ellos hubieran participado de lo que ustedes hoy están participando, ellos se hubieran arrepentido, pero ustedes no se arrepienten. Eso es lo que el Señor está declarando en este momento. Esto nos lleva a escudriñarnos también a nosotros mismos, porque la palabra de Dios nos dice: al que mucho se le dio, mucho se le va a exigir también, ¿no? Entonces nosotros somos responsables de todo lo que hemos recibido, en comparación de otros que no recibieron absolutamente nada. De hecho, probablemente muchos que reciben menos de la mitad de lo que nosotros tenemos se hubieran arrepentido y consagrado de una manera tremenda. 11:24. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús luego va a hablar un poquito, ¿no?, del desarrollo del carácter espiritual, y van a aparecer conceptos como niño, como manso, como humilde, ¿no? El carácter de Él, el carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Eso no quiere decir ingenuidad, eso no quiere decir permisivo, eso quiere decir realmente ese amor que me lleva a negarme a mí mismo, que me permite ser humilde delante de Él, y eso nos cuesta, y Dios trabaja en nuestras vidas para eso, ¿no? Entonces, ese es el carácter distintivo del Hijo de Dios. Entonces el Señor dice: yo te alabo porque a ellos, ¿no?, que se disponen, pese a sus debilidades, a aprender, vos les estás dando el conocimiento, pero aquellos que se creen ser algo, no siendo nada, son nulos respecto al conocimiento espiritual. Entonces Jesús, que comparte el mismo espíritu del Padre, dice: yo te alabo, Señor, por esta justicia. Yo te alabo, Señor, porque vos sos así. Al soberbio le corres la oportunidad, pero al humilde se la entregás. Yo te alabo por cómo sos.
Eso es lo que Jesús está diciendo. 26. Sí, Padre, porque así te agradó. 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es muy interesante, ¿no? Nosotros a veces creemos que el Señor nos conoce a nosotros por cómo somos nosotros. Cuando dice nos conoce, es como Él nos ve. Él ve al Hijo en nosotros. Como el israelita traía el cordero y mataban al cordero y Él ponía sus manos, la justicia de Dios no se detenía en el pecado del israelita, sino se detenía en la sangre derramada por ese cordero, porque esa sangre representaba la actitud de arrepentimiento del israelita. Veía la sangre, no veía al israelita. De la misma manera, el Señor, el Padre, ve a Cristo en cada uno de nosotros. Y ve a Cristo cada vez que, pese a nuestras debilidades, la estamos peleando, la estamos luchando. No somos como el mundo que practica el pecado indiscriminadamente. Nosotros por ahí tropezamos, por ahí nos equivocamos, nos arrepentimos, vamos a Jesús, le pedimos que su sangre nos limpie. Todo eso es la justicia. Todo eso es como Él lo está viendo, bajo la sangre del Cordero. De esa manera somos aceptados, no por méritos, por gracia. ¿Y la gracia qué lleva o qué hace en nuestra vida? El querer crecer en Él, el querer estar bien delante de Él cada día de nuestra vida. La gracia para el corazón puro es querer agradar a Dios, no es querer hacer méritos para mí mismo. Agrado a Dios por lo que Dios es, por lo que ya me dio. Esa es la función de la gracia en un corazón correcto. En un corazón que no es correcto es un mal uso. La gracia, ¿no es cierto?, se la utiliza de la manera equivocada, como una conveniencia, un beneficio, dando o respondiendo muy poquito de mí. Muy bien. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es lo que está diciendo, esto es un poquito el principio, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace malos? ¿Qué es lo que nos hace faltos de mansedumbre? Todas esas cargas y frustraciones que llevamos con nuestras propias fuerzas, eso desgasta nuestra vida, eso nos amarga, eso nos aplasta. Jesús lo que está diciendo es, pongan esa carga en mí. Por supuesto, lo tengo que aceptar a Él como Señor, tengo que creer en Él para despojarme de esa carga y ponerla sobre Él y creer que de la mano de Él voy a alcanzar las cosas que tengo que alcanzar. Entonces, todos los que están en este estado de carga, de trabajo, vengan, confíen en mí y descarguen lo suyo en mí. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Ya Él les habló de juicio, ya les habló de lo que está mal, ahora les está hablando del descanso espiritual. Hoy leí a la mañana en Isaías justamente cómo el Señor les está diciendo, no vayan a Egipto, no busquen en Egipto, vengan, ¿no es cierto?, descarguen en mí, descansen en mí, en descanso, en reposo, seréis salvos, será vuestra fortaleza. A veces nosotros creemos que descansar en Dios es no hacer nada, y es todo lo contrario, es hacer, pero no de una manera ansiosa y poniendo mi corazón en lo que hago. Capaz que hago más todavía, porque estoy libre de esa carga y de esa ansiedad. Eso está descansando en el Señor. Y eso es lo que Él pide. Él pide hacer las cosas, pero no pongas tu corazón en las cosas. Poné tu responsabilidad, poné excelencia en las cosas, pero tu corazón nunca se aparte de mí. Tu corazón descansa en mí. Y de esa manera vas a hacer bien las cosas y vas a ser una persona plena. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Volvemos a la cumbre del discipulado y es el ejemplo directo de Jesucristo. O sea, cuando Él te está diciendo, lleva mi yugo, ¿por qué? Porque no hay manera que vos no lleves yugo. Algún yugo llevas. Ahora, si vas a llevar un yugo, es preferible que lleves el yugo de Cristo y no el yugo de este mundo, que es esclavitud, que está destinado al desgaste, a la improductividad espiritual de la vida del individuo. El yugo de este mundo lleva al individuo a que desgaste su vida corriendo detrás de lo que no aprovecha.
sobreviviendo, pero después seco, sin propósito. Ahora Jesús le dice, saca ese yugo y toma el yugo que yo te doy. El yugo que yo te doy es mansedumbre, es confianza, es tranquilidad. Y te vas a dar cuenta que a partir del yugo que yo te doy, las cargas son muchísimo más ligeras. O sea, no nos está dando una complicación, nos está dando una salida al asunto. El gran problema lo tenemos en nuestra obstinación, de querer llevar las cosas nosotros. ¿Por qué? Porque es una manera de asegurarnos las cosas. Es una manera de decir, bueno, las cosas van a salir como yo estipulo, como yo quiero que salgan. Y generalmente no van a salir como yo quiero que salgan. ¿Mm? Ahora, cuando cargo el yugo de él, las cosas van a salir mejor de lo que yo espero que salgan. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, y esta es la característica, ¿no? Lo que el Señor está diciendo, lleven sobre ustedes esto. Hasta ahí les dije que era cortito hoy. Todo esto nos da una perspectiva bien amplia de todo, ¿no? ¿Cuánto nos consideramos discípulos? El discípulo responde a un llamado. Para el llamado hay que dar un paso, que es seguirlo. Y cuando lo empiezo a seguir, es cuando me convierto en el discípulo. El joven rico nunca se convirtió en discípulo, porque no lo siguió. El seguimiento de Jesús es el que a mí me hace discípulo. Y no puedo tener todas las cosas resueltas. Siempre que yo decido seguir, algo tengo que dejar, porque si no me es de estorbo. Los apóstoles tuvieron que dejar las barcas, Mateo tuvo que dejar el banco de tributo público. Algo tengo que dejar, que es lo que me impide participar en plenitud de él. Un llamado al discipulado es un llamado a seguirlo. No es a dejar cosas materiales, necesariamente, salvo que él las pida. De hecho, al joven rico le pide algo material, pero detrás de eso está el corazón. No le está pidiendo el dinero, sino le está pidiendo el corazón. Por eso le dice, vendé todo lo que tenés. No le está diciendo poner una cuenta de ahorro. Le está diciendo, vendé todo lo que tenés, soltá lo que te está impidiendo tomar la decisión más importante de tu vida. Es caminar al lado del Hijo de Dios mientras caminó en esta tierra. El dinero que vos tenés no es nada a comparación de esto. Pero ¿por qué te digo vendelo? Porque si no vas a querer volver nuevamente y lo vas a querer tener. ¿Por qué Eliseo rompe los arados, rompe todo? Porque él determinó no volver nunca más a ese lugar. Egipto siempre te atrae de nuevo. Si vos no dejás bien rotitos los arados de donde dejaste para seguirlo a él, a la primera de cambio vas a volver a tomarlo por si él falla. Ser un discípulo implica seguirlo. Por supuesto, van a haber tempestades, ya la barca no va a ser tu lugar seguro. Ahora la barca en la que pescabas, ¿no? Él va a estar arriba de esa barca, él te va a mandar a bajar de esa barca, lo vas a ver a él en esa barca parar las tempestades. Ya no va a ser más el medio de supervivencia, ahora va a ser el medio de crecimiento. Entonces, ese es el llamado. El Señor nos llama a ser discípulos de Él. Para ser discípulos de Él, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos algo en lo cual nos tenemos que negar. Tenemos un punto de amor propio que demanda toda nuestra satisfacción, toda nuestra atención. Bueno, ese es el punto que el Señor nos dice, yo quiero que me des eso. Entrégame eso. ¿Por qué? Porque si no, no lo vas a poder hacer. No vas a tener fuerzas para hacerlo. Vas a poner en donde no tenés que poner lo más importante y en lo que es necesario vas a poner lo que sobra. Y no vas a llegar, no te van a dar los números. Eso es seguirlo a Él. Eso es ser discípulo de Él. Él no te lleva a un lugar, Él te lleva a seguirlo a Él. No es un lugar físico, no es una meta que yo concreto física, es un seguimiento. Es un ser guiado al lugar al que Él me está llevando. Es ese lugar en donde realmente, aunque ahora no lo esté entendiendo, va a ser el lugar de mayor plenitud, de mayor propósito, porque es aquello para lo cual yo fui creado, fui hecho. Pedro no fue hecho para ser pescador de peces, Pedro fue hecho para ser pescador de hombres.
Pero si nunca lo hubiera seguido al Señor como discípulo, hubiera sido toda la vida un pescador de peces. ¿Se comprende? Entonces, cada uno de nosotros que hemos respondido al llamado, tenemos que tomar la decisión si vamos sí o no a ser sus discípulos. Olvidémonos de lo que acostumbramos, grupo de discipulado, taller de discipulado. Ser discípulo tiene que ver con un compromiso de seguirlo a Él, a donde me lleve y como me lleve. Cuando Él me saca de ese lugar, la fe verdadera comienza a trabajar en mí. Mientras yo esté adentro de la barca y cada tanto me acerco, vuelvo de nuevo a la barca, la verdadera fe no surge. Cuando yo abandono la barca y comienzo a caminar detrás de Él, surge la verdadera confianza, la verdadera fe en mi vida. Todos estos evangelios nos despiertan a nosotros a lo mismo que sus discípulos fueron desafiados en esa época. Hoy somos despiertos a ser sus discípulos. Hay un mundo entero que se está perdiendo, hay un mundo entero que no lo conoce a Cristo. Hablando con pastores, me comentan que después de la pandemia las iglesias cesaron, ya mucha gente no se congrega, y es lo que venimos diciendo, son los últimos tiempos, tienen estas características. Entonces, lo importante en medio de todo esto, primero, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser discípulos o vamos a ser asistentes? Y segundo, frente a la necesidad que hay, ¿vamos a comenzar a dar lo que tenemos o lo vamos a seguir guardando para nosotros mismos? Este es el desafío que yo quiero dejar a cada uno a través de este estudio en esta noche. No se conforme con algo menos que ser un discípulo de Jesucristo. No se conforme con algo menos que no sea seguir a Cristo, porque la recompensa tal vez la va a tener muy poquito en esta tierra, pero va a ser eterna, no va a tener fin. En esta tierra la va a tener, pero el día que usted esté en la presencia de Dios, que va a ser por toda la vida, el Señor va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Nos ponemos de pie.